Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Yo te bendigo, yo te alabo, yo te glorifico, Señor. Yo te exalto, Padre Santo, cada día de nuestras vidas, Señor mío. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy estamos viviendo, Dios. Padre, el agradecimiento es lo mejor que nosotros podemos tener en estos momentos, Señor. Padre, gracias porque hasta hoy estamos sanos. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú has suplido para nuestros hogares. Gracias, Señor, porque tenemos la posibilidad de conectarnos con nuestros hermanos, con nuestra iglesia, Señor, porque podemos ser edificados en tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias por los que se encuentran enfermos, Dios, porque sabemos que tu mano poderosa está puesta sobre ellos, Dios. Y Padre Santo, hoy te suplicamos, Dios, que seas tú, amado Dios, cuidando y protegiendo de todos y cada uno de tus hijos, amado Rey. Padre, que el amor y la armonía en nuestros hogares sea prioritaria, sea una condición de afecto, amado Dios, cada día en nosotros, Señor. Padre, yo en esta noche te agradezco por todo lo que tú nos das, Señor. Y más que agradecido, Señor, podemos estar felices, Señor, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cúbrenos con un manto poderoso, Señor, y ayúdanos, Padre mío, a ser edificados a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy esperamos que varias personas se nos conecten. Esperemos que sea para todos y cada uno de nosotros de gran bendición esta palabra. Quiero contarles que he venido compartiendo un poco acerca del libro de Génesis. He compartido un poco acerca de lo que ha sido la posición y la condición. Y siempre encontramos algo, amados, que leemos Génesis, que el hombre estuvo caído, el hombre pecó contra Dios, pero Dios siempre le levantó, Dios siempre envió quien le levantara, Dios siempre envió a ese patriarca, Dios siempre envió a esa persona que fuese el que le levantara y le llevara nuevamente a la búsqueda de su presencia. Amén. Y podemos mirar como en el libro de Éxodo y como en el Antiguo Testamento nosotros vemos que el pueblo salió de Egipto, el pueblo sale de Egipto, el pueblo deambula por el desierto durante 40 años, hay unas quejas y hay unos reclamos, los cuales podemos mirar en otros tiempos y con seguridad que los vamos a ir mirando, pero lo importante es que el pueblo llega al río Jordán y necesitan pasar el río Jordán para llegar a la tierra prometida 40 años de haber salido de Egipto. Este tiempo en el desierto al pueblo le sirvió de algo, amados, de un aprendizaje. Todo desierto que ustedes y nosotros estamos pasando, lo que nos va a dejar es un aprendizaje. El desierto siempre va a ser una preparación para recibir la bendición. Y el pueblo necesitaba entrar en este momento, entrar a la tierra prometida. Y Moisés muere. Cuando nosotros vemos los últimos capítulos de Deuteronomios, Moisés muere. ¿Por qué? Porque ya en la tierra prometida el pueblo necesitaba un guía que fuera conquistador, ¿cierto? Y eso vamos a verlo un poco en esta noche. Hoy titulé la enseñanza o le di el título de Muerte y Olvido. Muerte y Olvido. Y yo quiero que ustedes se me ubique, por favor, en sus Biblias, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Y ahí vamos a hacer un estudio bien interesante durante esos 40 minutos que tenemos, 35 minutos que tenemos, porque vamos a tocar unos temitas bien interesantes. ¿Qué acontece con nuestra familia cuando olvidamos a Dios? Y por qué el libro de Josué nos habla de la muerte de Moisés. Entonces, yo quiero que si usted ya lo ubicó, me preste mucha atención. Voy a leer el libro de Josué capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie.
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Capítulo número 7. Lo primero que nosotros vamos a mirar, amados, entonces en esta noche es, primer punto, la muerte de Moisés. El pueblo ya necesitaba entrar a la tierra prometida, y el líder que se levanta es Josué. Moisés muere, el pueblo necesita un líder, Dios encomienda a Josué que se levante. Amados, lo que hoy queremos ver, o lo que hoy quiero que veamos, es cómo la muerte, cómo la situación de muerte nos lleva a levantarnos. Generalmente cuando hay una muerte espiritual en medio de nosotros, amados, no podemos quedarnos en esa condición, tenemos que levantarnos, o se tiene que levantar alguien más de nuestra familia para que siga dirigiendo nuestro pueblo. Si fue el padre de familia, el sacerdote de casa, quien recibió la muerte espiritual, pues debe ser la ayuda idónea a la varona, como dice Génesis, o la mamá, o la persona encargada de levantarse y dirigir ese pueblo. No podemos dejar el pueblo sin dirección, porque inevitablemente un pueblo sin dirección va a morir y va a olvidar a Dios. Entonces, mis amados, levántate, es el mensaje que el capítulo 1 de Josué nos está dando. Acontece después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Hoy quiero hablar a todos aquellos que han visto quizás en su familia morir al líder espiritual. Estoy hablando de una muerte espiritual o quizás una muerte física. ¿Por qué? Porque si alguien falta del hogar y esa persona era el líder que nos llevaba, el líder que nos guiaba, pues alguien más tiene que levantarse. Tiene que venir uno de los hijos, tiene que venir el hijo mayor, el hijo menor, no sé cuál de todos, pero tiene que levantarse. ¿Por qué? Porque el verso dice: y habló a Josué, hijo de un servidor de Moisés. Nosotros somos los que vamos allí detrás de esa persona, que espiritualmente para guiar al pueblo. Entonces, amada, la necesidad hoy de levantarnos, no nos quedemos esperando. Es que mi esposo no quiere hacer el devocional, es que ya hoy mi esposo no busca a Dios como lo buscaba antes, es que ya mi mamá no ora. Amados, es la hora de levantarnos, porque si no hay un líder, el pueblo va a olvidar a Dios, como lo vamos a ver en esta noche. Entonces, primer punto, muere Moisés, pero necesita levantarse otro líder. ¿Por qué? Porque el segundo punto que vemos hoy es un nuevo líder que conquiste esa tierra. Amados, la tierra ya nos fue dado por promesa, ya lo vimos el día de ayer, como a Noé el Señor le dijo: sal del arca y ve y fructifica y ve a la tierra y multiplícate. Decía la palabra ayer en el libro de capítulo 8, ¿cierto? Hoy necesitamos nosotros levantarnos para conquistar esa nueva tierra prometida. Amados, hoy en estos momentos, la situación, el COVID-19, todo lo que estamos viviendo, nos tiene que abrir un panorama diferente. Ese panorama que nos tiene que abrir esta condición es que estamos pasando por un desierto hoy, que es un aprendizaje, pero mañana tendremos que conquistar una nueva tierra que será prometida. Entonces el verso 2 le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa. Mucha atención, porque el pasaje en Josué 1:2 dice: y tú pasa al pueblo, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les dé Israel. Amados, en mi hogar, en mi familia, todos en el lugar donde yo vivo, en la iglesia, necesitamos un guía que nos lleve. El hecho de que no podamos reunirnos físicamente, podemos reunirnos en el espíritu, podemos orar, podemos estar buscando pasar ese Jordán para recibir
la tierra prometida. Y cuanto más tus hijos, que tú pienses por un instante en tus hijos, si tus hijos hoy necesitan o no necesitan pasar ese Jordán, o vamos a deambular por 40 años en el desierto y nos vamos a quedar antes del Jordán sin recibir la tierra prometida. Amén. Entonces, lo tercero que pasa en este caso es que cuando Dios encomienda a Josué, Josué pasa el Jordán, pero Josué también tiene un problema, amados, y es que Josué también muere. Entonces, si nosotros leemos el pasaje en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 8, nos está diciendo, el verso 8 nos está diciendo que los versos 7, los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después y salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, óigase muy bien, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y pobres del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué es lo que está pasando, iglesia? Que nosotros necesitamos, óigase bien, necesitamos entender que ya el Señor nos ha dado la tierra. Aun cuando Josué va a morir, ya Dios nos dio la tierra. Aunque espiritualmente podemos ir cayendo o decayendo, todos nosotros tenemos que reclamar una tierra que ya nos es dada. Siempre les he enseñado, amados, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Nosotros lo que tenemos que enseñar es a que nuestro pueblo camine con la dependencia de Dios, no con la dependencia de un líder. Y eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando Josué muere, en el verso 28 del libro de Josué, mire lo que dice el verso 28 del libro de Josué, aun cuando tengamos la tierra, ya nos haya sido dada la tierra, nosotros necesitamos seguir adelante. Entonces, dice acá la palabra en el verso 31, bueno, dice desde el 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que es el monte de Efraín, y al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo que Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho. ¿Por qué, amados? Porque muere Josué, pero tiene que quedar un pueblo que siga caminando en la presencia de Dios. ¿Qué pasa con el pueblo que nos narra el libro de Josué o con el pueblo de los hebreos? Es que este pueblo judío, este pueblo hebreo, este pueblo se olvida de Dios. Este pueblo se olvida de Dios. Y nosotros vemos, amados, cómo el olvido de Dios lleva al pueblo a cometer grandes la presencia de Dios. Entonces, quiero ver cuando el pueblo abandona a Dios, quiero mostrarles cómo el pueblo abandona a Dios. En el libro de Josué nos está hablando de que el pueblo hace lo malo delante de los ojos de Dios, que este pueblo hace todo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo malo que ellos hacen? Lo malo que ellos hacen, amados, es que olvidaron a Dios. Ellos se olvidan de Dios, desconocen al Dios que les sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque aunque Josué los estaba guiando, aunque Josué los estaba acompañando, aunque Josué iba con ellos, ellos se olvidan de Dios. Entonces queremos ver lo que pasa con esto. ¿Por qué? Porque un pueblo que no conoce la historia, ni al Dios de la historia, tiende a repetirla. Amados, un pueblo que no conoce la historia tiende a repetir la historia. Jueces capítulo 3 dice que el pueblo había olvidado a Dios. Y ese es el contexto en el cual se mueve Jueces. El libro de los Jueces habla que el pueblo se había olvidado de Dios. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 3.
Versículo 7 dice la palabra en el capítulo 3 el verso 7, dice, e hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Entonces, ¿qué hace un pueblo cuando pierde sus líderes? Un pueblo cuando pierde un padre que no ora, un pueblo cuando pierde una madre que no busca de Dios, pues lo primero que hace este pueblo es hacer lo malo, ¿cierto? En una familia o en una sociedad que no conocía a Dios, lo que está pasando es que ellos empiezan a hacer lo malo, empiezan a practicar otro tipo de religión o empiezan a practicar otro tipo de costumbres religiosas, ya se van tras otros dioses, como dice acá el libro de Jueces, ya Moisés muere, ya Josué muere, ya entramos a un panorama del libro de Jueces, capítulo 3 nos dice que el pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Dios, versículo 7, y el verso 12 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y fortaleció a Egión, rey de Moab, contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 3, verso 12 nos dice, y volvieron a hacer lo malo. Y si usted sigue leyendo el libro de Jueces, encuentra que el pueblo nunca hizo lo bueno, nunca el pueblo regresó a Dios. El Señor le mandaba castigo por hacer lo malo y el pueblo seguía empecinado en su mal proceder. Levantaba un juez y el pueblo caminaba mientras que ese juez los guiaba, pero si ese juez moría, el pueblo volvía a hacer lo malo. Entonces, una familia, un pueblo, una sociedad, un país que no está guiado por Dios, pues simple, hacen lo malo. Tercer punto. Cuarto punto, sirven a otros dioses. ¿Qué pasa con cada uno de las personas de Israel que entraron en la tierra prometida? Como olvidaron a Dios, como caminaron sin Dios, empezaron a servir a los dioses de las ciudades o de los países que estaban cerca de ellos y empezaron a transgredir la ley de Jehová. Yo quiero por un instante, Iglesia del Señor, que pensemos a qué Dios están siguiendo nuestros hijos. ¿Cuál es el Dios de nuestros hijos? ¿Será el Dios dinero? ¿El Dios droga? Tal vez es el Dios rebeldía. ¿Cuál es el Dios que hoy están siguiendo nuestros hijos? Y la pregunta no tanto es ¿cuál es el Dios que están siguiendo nuestros hijos? ¿Cuál es el Dios que dejamos de seguir en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestro municipio? Si dejamos a Jehová, pues nuestros hijos van a seguir la adoración a otro Dios. Conozco de jóvenes que el Dios de ellos es el deporte, o el Dios de ellos es el amigo, o el Dios de ellos es la novia, y no tienen en cuenta a Dios para nada. Entonces, amados, hacen lo malo, sirven a otros dioses y lo inevitable viene sobre ellos. Dejan a Jehová. Ya estos chicos de 18, 19 años ya dejan a Jehová. Y usted podría hacer quizás una revisión en la sociedad en la cual vivimos. Ya hoy no vemos sino jóvenes y no tiene nada de malo, amados, pero que en su cuerpo están demostrando la rebeldía. ¿Cómo demuestra un joven la rebeldía? Quizás colocándose aretas, tal vez tatuándose su cuerpo. Y pues obviamente no voy a entrar a discutir sobre esto, pero eso es un sinónimo, eso es una imagen de rebeldía en la juventud. Y si por casualidad usted le habla de Dios a un joven que hace lo malo, que sirve a otros dioses y que ha dejado a Jehová, pues usted se va a dar cuenta que estos jóvenes no tienen en cuenta a Dios para nada. Y hemos estudiado varias veces el pasaje de Romanos 1, capítulo 1, verso 20 en adelante, de donde dice, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Amados, ¿qué pasa con nosotros hoy en día? Aunque suene redundante, enseñanza tras enseñanza, uno de los principios pedagógicos es que el recordar y el recordar las cosas nos va a llevar a entender. Hoy tenemos que entender algo, amados. Nuestras familias dejaron a Dios. Nuestras familias se apartaron de Dios. Aunque la tierra nos había sido entregada
entregada. Aunque el amor de Jehová, como lo acabamos de ver en el capítulo 2, versículo 8, aunque la tierra está preparada para que nosotros y nuestras generaciones la recibamos, nuestros jóvenes no quieren buscar a Dios. Hoy las familias no quieren buscar a Dios, amados. Hoy estoy viendo centros de rehabilitación atestados de jóvenes con problemas de drogadicción, con problemas de olvidos en sus casas, ya olvidaron a sus padres, ya no saben dónde están. Contarles un testimonio bien fuerte. He estado hablando con un joven, con un señor más bien, que tiene 55 años, está en un centro de rehabilitación y me dice que hace 28 años no sabe nada de su familia. 28 años que se entregó su vida a habitar la calle, donde no le importó una esposa, donde no le importaban unos niños, donde no le importó absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque reconoce y me dice, pastor, yo no tenía a Dios en mi corazón. Mis padres no me enseñaron quién era Dios. Y yo llegué a casarme en una familia y tuve una esposa y tuve unos hijos, pero como yo no conocía a Dios, yo simplemente me dijo, volteé la cara y no me volví a acordar de ellos. Les preguntaba yo, ¿será que tus hijos están vivos? Y me dijo, no, yo no sé, hace 28 años no sé nada de ellos. Amados, 28 años es toda una vida, toda una vida. Yo no sé cómo un hombre puede olvidarse de una esposa y unos hijos, siendo niños, y abandonar una familia, y dejar unos hijos a la deriva, sin una guianza, sin un acompañamiento, sin un líder, porque una madre puede ser muy buena líder, pero si una madre sin un esposo, sin un apoyo, va a tener que salir a trabajar y va a tener que dejar a sus hijos solos para poder trabajar, porque hay prioridades. Entonces, mis amados, todo esto nos lleva a ver algo. En esta noche yo quiero que pensemos en algo. El abandonar a Dios, ¿sabe a qué nos lleva? A que provoquemos la ira de Dios. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Provocamos los hijos de Dios. Nosotros, ¿cómo vamos a ver nosotros lo que está pasando en nuestra sociedad si hemos provocado la ira de Dios? Si nosotros constantemente, amados, estamos provocando la ira del Salvador. Amados, siempre que usted y yo miremos en la lectura de la palabra, la desobediencia es castigada, pero la desobediencia no la castiga tanto el olvido a Dios, sino que nos vamos tras otros dioses. Y eso es lo que provoca la ira de nuestro Salvador. Podemos hablar de Salomón, el rey más sabio, un rey que gobernó en Israel durante 40 años, un rey que lo tuvo todo, tuvo tanto que tuvo 1000 mujeres, y podemos hablar que al final de su gobierno, al final de su mandato, Salomón se fue tras los dioses de sus mujeres, adorando a Moloch y adorando a otro tipo de dioses que ellas tenían. Y todo esto provocó la ira de Jehová, a tal punto que el reino unificado de Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Por qué todo esto, iglesia? Porque nosotros provocamos a ira a nuestro Salvador. Entonces, iglesia, hagamos un paréntesis aquí y yo les cuento algo. Nosotros provocamos la ira de nuestro Dios. Nosotros nos olvidamos de Dios. Perdemos el liderazgo de una familia. Se pierde el liderazgo, nos olvidamos de Dios, hacemos lo malo, servimos a otros dioses, provocamos la ira de Dios y vienen situaciones como la que podemos estar viviendo hoy en el mundo, como la que se vivió en el año de 1920, la gripa española que mató 50 millones de personas, la pandemia que hoy tenemos, donde están muriendo miles de personas a nivel mundial, y aún así nos preguntamos por qué, y aún así nos preguntamos qué está pasando. Hace algunos días me llama alguien y me dice, pastor, ¿dónde está Dios? Pastor, ¿dónde está Dios en esta situación? Y yo le dije, hija, inevitablemente Dios está donde nosotros lo hemos colocado. Nosotros sacamos a Dios de los colegios y de las escuelas para meter otro tipo de doctrinas.
que no voy a hablar acerca de ellas. Nosotros sacamos a Dios de nuestros hogares porque no volvimos a la iglesia, no nos volvimos a congregar. Ya le dijimos a los jóvenes que ellos en una edad donde tienen la decisión o determinación de buscar o no buscar a Dios, y hoy preguntamos por qué. Nosotros sacamos a Dios de nuestra sociedad, ya hoy no podemos hablar en público de Dios, ya hoy no podemos ir a un colegio a dar una enseñanza sobre Dios, aún ni siquiera cátedra de religión la volvieron a dar, ya religión no se enseña en los colegios, y preguntamos dónde está. Pues yo quiero hacerles darles una respuesta a los que se han preguntado dónde está Dios. Dios está en el mismo lugar donde nosotros lo colocamos. ¿Sabe dónde? Fuera de nuestras vidas. Ya cuando nos sentamos a la mesa a comer, ya fácilmente damos gracias por los alimentos. Ya cuando nos levantamos, perdimos la costumbre de agradecerle a Dios por un día más de vida. Leí esta semana una carta de un hombre en España que estaba contagiado con el COVID, un hombre de 82 años, y decía: durante 82 años necesité a Dios y no lo busqué. Hoy en medio de esta enfermedad lo busco y recibo una respuesta de Él. Conectado a un respirador le pregunto: Señor, ¿por qué necesito este aparato para respirar? Y la respuesta que Dios le da a este varón es: durante 82 años, todos los días tuviste oxígeno para respirar y nunca lo lograste. Hoy, conectado a este respirador artificial, estás valorando el oxígeno que respiraste, el cual nunca valoraste. El problema nuestro, amados, es que provocamos la ira de Dios y preguntamos dónde está Dios. Muere Moisés, muere Josué, nos olvidamos de Dios, pero le preguntamos dónde está Dios. Nos olvidamos de nuestro Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios está en el lugar donde usted y yo lo pusimos. ¿Y sabe dónde lo metimos? Lamentablemente, sacamos a Dios de las escuelas y lo metimos a los centros de rehabilitación. Sacamos a Dios de las escuelas y lo metimos a las cárceles. Sacamos a Dios de las escuelas y lo metimos en un lugar cerrado, en unas iglesias donde hoy no podemos abrir, y donde muchos no quieren ir, y donde muchos no anhelan ir, y donde muchos se les volvió una catástrofe ir a la iglesia. ¿Tenemos que ir a la iglesia?, se preguntarán. ¿Tenemos que orar? ¿Tenemos que buscar a Dios? Amados, el libro de Job, capítulo 3, verso 14 dice: porque de una o de otra manera le habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Nos habla en sueños, o en visiones nocturnas, o con fuertes dolores que nos ayuden a sacar nuestra alma del sepulcro. Esa es la reflexión que hoy nosotros podemos encontrar. Se olvidaron de Dios y fueron tras dioses extraños. Se olvidaron de Dios y fuimos tras otro tipo de dioses, los cuales nos llevaron a hacer lo malo. Termino leyendo, amados, en el libro de Jueces, versículo 11, la palabra del Señor. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire lo que estoy hablando. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron, los vendió enemigos de alrededor y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba en contra de ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron aflicción. Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron y se apartaron
pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Versículo 20 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Amados, qué dolor me da leer esto. Seguir otros dioses, adorar a otros dioses y provocar la ira de Jehová. Amados, hoy necesitamos entender que tenemos que creer en nuestro Dios, que necesitamos levantarnos como líderes, que necesitamos guiar a un pueblo que por sus gemidos es que Dios nos escucha. Hemos provocado a ira a Israel, hemos provocado a ira a Israel, hemos provocado a ira a Israel y nosotros nos hemos apartado de nuestro Dios. La misericordia de Dios en esta es que por nuestros gemidos Él nos pueda escuchar. Que nuestros gemidos nos lleven a reconocer que hay un Dios en los cielos. Quizás San Antonio de Prado, tal vez Itagüí, Medellín y Antioquia, Sabaneta, Caldas, La Estrella, quizás no ha vivido tanto el dolor con la muerte como lo han vivido España, Italia o países como los que venimos mirando todos los días en las noticias. Un país donde están muriendo 600 y 700 personas diarias. Tienen que estar gimiendo por el dolor. Tenemos que gemir por ese dolor, iglesia. Tenemos que gemir por ese duelo que están viviendo esas familias. Pero no solamente gemir, sino reconocer nuestro error. Hemos dejado a Jehová. Nos hemos apartado de nuestro Dios. Nos hemos ido tras otros dioses. Yo entiendo la juventud y comprendo que ser joven es muy duro. Ser adolescente es complicado, adolecer de todo es bien complicado. Y muchos de ellos se argumentarán diciendo: es que soy muy joven, ¿para qué voy a buscar a Dios? Pero ¿saben qué, amados? La muerte no tiene raza, color ni edad. La muerte no tiene país. Y la muerte simplemente ejecuta a lo que ella ha venido, y es a llevarse a todo aquel que nunca quiso reconocer que hay un Dios en los cielos. Porque si no tenemos a Dios en nuestro corazón, simplemente estamos muertos en vida. Entonces, amados, hagámonos un propósito. Entremos nuevamente. Entra nuevamente a Jehová, nuestro Dios, a tu casa. Entra nuevamente a Jehová al corazón de tus hijos. Entra nuevamente a nuestro Dios a la escuela, al colegio, que nuestros hijos vuelvan a la lectura de la palabra, que nuestros hijos no olviden lo que tú como padre caminaste con el Señor. No te puedes cansar. Si estás cansado, hoy tus manos, mira al cielo y dile: Señor, hoy más que nunca necesito de ti. Amados, no es lo mismo estar escondidos de una pandemia que estar viviendo la pandemia. Esta pandemia puede tocar el corazón de todos y cada uno de nosotros. Estamos quizás llegando al pico más complicado de la pandemia, donde este castigo puede venir sobre todos y cada uno de nosotros. La pandemia hoy está contagiándose por contacto. No sabemos si mañana pase como con la gripa española, que esa pandemia se movía simplemente en el aire y todo aquel que respiraba se contaminaba. Y la pregunta que hoy les hago, iglesia, es: ¿será imposible para Dios quitar esta pandemia? Para Dios no hay nada imposible cuando hay un pueblo que le adora y un pueblo que se rinde a sus pies.
Amados, murió Moisés, que era el siervo que acompañó al pueblo por 40 años. Muere Josué, que fue el líder que llegó a la tierra y la conquistó. Pero ¿saben algo? Abandonamos a nuestro Dios. Tal vez papá dejó de orar, quizás mamá también se cansó. Y hay una muerte espiritual en casa. Y hay un dolor en casa. Y hay un sufrimiento en casa. Vamos a esperar física, como la misma palabra nos puede responder, de ninguna manera. Sobreabundará el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde, de ninguna manera, mis amados. No podemos permitir el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde. Todavía estamos, hermanos, de hacer un devocional, de hacer un altar, como he venido compartiendo con ustedes toda esta semana. Créame que Dios viene hablándome acerca de eso hace rato. Yo vengo compartiendo las mismas enseñanzas en distintos versos todos los días, porque Dios me está diciendo, dile a la iglesia que se arrepienta, dile a la iglesia que vuelva a entrarme a sus casas, dile a la iglesia que vuelva a orar, dile a la iglesia que vuelvan y se tomen de la mano, dile a la iglesia que se levante nuevamente y como poderosos guerreros conquisten nuevamente la tierra que les he dado, que no le tengan temor a los que están en esa tierra, que juntos podemos conquistarla, pero necesitamos levantarnos. Amados, ¿qué tal si cierran sus ojos e inclinan su rostro? Vamos a orar. Señor, hoy reconocemos nuestros errores. Hoy reconocemos, Señor, que te hemos dejado. Hoy reconocemos, Señor, que nos hemos ido tras otros dioses, Padre. Hoy reconocemos, amado Espíritu Santo, que te hemos sacado de nuestras vidas. Señor, tal vez murió el líder, quizás murió el conquistador, pero queda un pueblo con enseñanzas, Dios. Quizás hoy no podemos reunirnos todos los días en una iglesia, Señor, pero durante 10 o 11 años se ha compartido tu palabra todos los días, sin faltar un solo día, Dios. Muchos aprendizajes hemos recibido, Dios. Muchos momentos de adoración hemos tenido, Dios. Muchos momentos de alabanza hemos entregado en tus manos, Señor. Hoy queremos, Padre, recordar estos tiempos maravillosos, cuando nos levantamos temprano en la mañana a orar y aún nos quedamos hasta tarde orando, buscando tu rostro, Señor. Padre, es hora de reunir nuevamente los jóvenes, Señor. Es hora, amado Señor, de clamar por ellos, Padre. Es hora, Señor, de hablarle a esta nueva generación que no conocía a Dios, que te dejó, que abandonó, Señor, tu presencia, Señor, que dejaron, amado Dios, los caminos de sus padres, Dios. Hoy es hora, Dios, de que tú seas prioridad en nuestras vidas. Y hoy es hora, Señor, de pedirte perdón a ti, amado Padre. Señor, yo levanto mis manos a ti y pido misericordia por un país, Señor, que adolece de tu presencia, Dios. Como siervo tuyo, Señor, hoy me humillo en tu presencia y oro pidiendo misericordia, Dios. De que tú estés con nosotros. Es mi oración, Señor.